Hola chicos, entonces esta primer parte del video vamos a trabajar lo que es nomenclatura química parte uno y parte 2, que es del taller número 3 que ustedes ya tienen en su poder, que para el día de hoy solamente tenían que enviarme la parte práctica uno. Entonces, acá en esta parte, muevo mi cámara, yo ya les había compartido la explicación de este mapa conceptual, donde vuelvo y les reitero que los elementos químicos se dividen en metales y no metales. Y que cuando yo uno los elementos con otros, formo compuestos, que son muy utilizados en nuestra vida diaria, en los productos que utilizamos en la cocina, en los productos que utilizamos en el aseo, hasta en nuestro propio cuerpo, la digestión, nuestros procesos de respiración, ¿sí? Todo esto abarca el diario vivir de nuestros procesos químicos, tanto físicos como externos. Entonces yo les decía que si yo tomo un metal y lo mezclo con un hidrógeno, tengo un hidruro. Y si yo tengo un no metal y lo mismo lo mezclo con un hidrógeno, tengo un ácido hidráxido. Si yo tomo un metal y lo uno con oxígeno, tengo un óxido básico. Pero si yo tomo un no metal, lo uno con un oxígeno, tengo un óxido ácido. Si yo tengo un óxido básico y lo integro con agua, tengo un hidróxido. Y si yo tengo un óxido ácido y lo integro con el agua, tengo un oxácido. Y si yo uno un hidróxido con un oxácido, tengo una sal. Entonces acá tenemos, estos que les estoy señalando, son los elementos básicos de la química, que son los que vamos a trabajar en nomenclatura y en décimo van a trabajar muchísimo de ese tema. De hidruros hay una infinidad de compuestos que son hidruros y cada uno se bautiza de una forma diferente. Claro que su raíz pues la comparten, que es la parte de hidruros, y así es para cada uno, ¿vale? Bueno, ahora viene acá, ¿qué es la nomenclatura? ¿Qué significa nomenclatura? Entonces dice que en general, nomenclatura es una serie de reglas o normas para ordenar o nombrar una determinada situación. Te ponen el ejemplo de las direcciones de las calles. Cuando tú ves una dirección o tú me pides la dirección de mi casa, pues lo primero que yo te voy a dar es si es calle o carrera o es una transversal, te voy a dar el número de la calle o carrera y el número de mi casa. Inclusive a veces se acompaña con el nombre del barrio, el municipio, el pueblo, etcétera. O como mi nombre, Ellen Giselle Caro Méndez. O sea, cuando me fueron y me registraron, primero va mi nombre, mis dos nombres, y luego van mis apellidos. Lo mismo pasa en la nomenclatura química. Hay reglas, hay formatos que hay que seguir para poder nombrar un determinado compuesto. Entonces dice que la nomenclatura química se encarga de asignar nombres a cada uno de los distintos compuestos con base en unas reglas determinadas y el grupo funcional al que pertenece. Quien se encarga de colocar las reglas es la IUPAD. Entonces, esto también lo van a trabajar mucho con la profe Magda en 11, en décimo y en 11, que les hablan que la UPAD es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Eso es como el sistema internacional de medidas, ¿sí? Que a nivel global, mundial, nosotros sabemos que la unidad de medida puede ser el metro o el kilómetro. Que porque manejamos esos sistemas globales para que haya una uniformidad, no hayan diferencias e incongruencias, ¿sí? Entonces yo les ponía, yo cuando les dictaba geometría, yo les decía, ¿recuerdan? Que si hacíamos el diseño de un plano, digamos en la China, con las medidas de ellos, con el sistema de ellos, y venimos acá a Colombia y no manejamos el mismo sistema global, ¿qué pasa? Pasa que no vamos a entender, los procesos se van a atrasar, se van a perder tiempos. Entonces, no va a haber esa uniformidad. Lo mismo pasa en química. Por ejemplo, es un ejemplo hipotético. Que, no sé, acá en Colombia nosotros encontramos la cura para, no sé, para el SIDA, ¿sí? Pero entonces resulta que las personas que trabajaron sobre esa vacuna para el SIDA lo trabajaron con otro tipo de nomenclatura porque ellos se les dio por poner los nombres de los abuelitos, de los papitos, de las mamitas, bueno, en representación de... Y bueno, los llaman de Estados Unidos que necesitan pues la vacuna para comenzar a producirla en serie y ellos mandan ese estudio y van a decir, bueno, pero ¿esto qué es? Sí, van a decirle, no, mire, nosotros no conocemos este lenguaje. Entonces la química, ¿sí? La nomenclatura química es un lenguaje global, ¿sí? Que aquí en Medellín, en la China, en Portugal, en Estados Unidos, si tú mandas ciertos compuestos o estudios químicos, pues se van a poder entender, ¿vale?
Esa es la importancia de hacer una buena nomenclatura química. Voy acá para no estorbar. Bueno, entonces, como les había mostrado anteriormente, en el mapa conceptual, los hidróxidos, los hidráxidos, los óxidos, las sales, voy a darles un ejemplo de cada uno. Y yo sé que, digamos, generalmente el profe de química te habla solo de, ay chicos, miren, acá vamos a hablar sobre el ácido, ay, perdónenme. Vamos, te va a decir, vamos a hablar sobre el ácido clorhídrico. Y la fórmula del ácido clorhídrico es HCl. Entonces tú dices, ah, bueno, acá tenemos la fórmula y cómo se nombra, ácido clorhídrico. Pero a mí me gusta ir más allá, ¿sí? Es para qué me sirve, cuáles son sus cualidades, en qué lo puedo emplear. Entonces, primero vamos a ver las características del ácido clorhídrico. Ojo, solo estoy dándole 2 ejemplos. De ácidos hidráxidos hay un sinfín de ejemplos, pero pues por el tiempo yo simplemente enfatizo en algunos puntuales que me parecen pertinentes y bonitos pues para hablar del tema. Entonces dicen que es un gas incoloro, que si tú lo sientes el olor te sofoca y que si tú llegas a probarlo, a sentirlo, su sabor es ácido. Entonces acá ya tenemos como un estudio físico de este. También nos dice que es venenoso para plantas y animales. Depende la cantidad, ¿sí? O sea, no sabemos, personalmente no sé en qué cantidad puede llegar a ser venenoso. Dice que es indispensable en la digestión humana, es decir, que en nuestro proceso de digestión está presente el ácido clorhídrico. También dice que se usa para limpiar el hierro antes de ser galvanizado, ¿sí? Y que es una técnica muy conocida para evitar la corrosión, hacer que el hierro sea más resistente. Dicen que con él se prepara un líquido que se llama agua regia que disuelve el oro, ¿sí? Porque de pronto, teóricamente te puedo hablar del ácido clorhídrico y que la fórmula, pero lo realmente valioso en este tema es saber para qué lo puedo utilizar, en qué lo puedo emplear, y cuando escucho el nombre de este, esto sirve para esto, esto y esto. Y era cuando les ponía el ejemplo de que muchos ingenieros químicos, ellos hacen su carrera, pero realmente se enfocan en realizar determinados productos, productos de belleza, comienzan a manejar productos de hidrocarburos, inclusive hasta productos de alimentación saludable, un sinfín, hasta se van para la parte farmacéutica, o sea, la química como tal es excelente, tiene muchos procesos de aplicación y puede ser muy comercial y te abre un sinfín de oportunidades para, para investigar, para crear. Yo no soy ingeniera química, pero me parece que la química es hermosa y te abre muchísimas puertas. Acá viene otro ejemplo, que es el ácido sulfídrico. ¿Sí? Acá tenemos la fórmula H2S. Entonces también es un gas, también es incoloro y su olor es repugnante. ¿Te acuerdas que el anterior era como que me asfixio? Este es como, uy, no, guácala, no soporto ese aroma tan desagradable. Entonces acá dice que su aroma es a huevo podrido y a aguas termales que contienen azufre. Entonces, para los que ya han ido a las aguas termales y se meten allá con su vestido de baño delicioso, allá abunda mucho el ácido sulfurhídrico. Entonces, huele mucho a huevo. Tiene propiedades, tiene muchas, digamos, cuando vamos allá a las aguas termales, sirven mucho para la oxigenación de la piel, para las personas que sufren acné, entonces queman esos problemas de acné, ayudan mucho para rejuvenecer. Es un producto muy bueno, pero pues en ese estado natural, ¿vale? También nos dice perdón, que es venenoso para el hombre e insensibiliza el nervio olfativo. Entonces me dicen, ¿cómo así, profesora, si se encuentra en las aguas termales? Porque viene a ser venenoso para el hombre. Miren, todo depende de las cantidades. Entonces yo te pongo el ejemplo que si yo me como un pedacito de chocolatina, pues delicioso. Lo disfruto bien, hasta me ayuda a tener energía, calorías. Sí, a veces cuando peleo con ustedes en clase presencial me como una chocolatina y digo, ya se me pasó todo, ya tengo energía para seguir peleando. Pero ¿qué pasa si la profesora se come un bloque de chocolatina cada hora diario? Pues voy a subir mis niveles de azúcar, me voy a enfermar. Lo mismo pasa con este tipo de productos. Las mamitas, por ejemplo, con el Clorox.
que ellas generalmente echan un poquito de cloros, lavan bien, pero a veces cuando se les da ese chic de que voy a lavar el baño y cogen y le echan el cloro, pero el cloro es vivo, y sale la pobre mamá con el ojo inflamado, sale la mamá con dolor de garganta porque se intoxicó. Entonces, todo en su debida medida puede ser bueno, pero si abusamos y pasamos ciertos niveles, viene a ser venenoso, como en este ejemplo. Si tú te la pasas metido en un ambiente de estos constantemente, donde el ácido sulhídrico es muy alto, pues te puede afectar tus nervios olfativos. Entonces dice que lo encontramos como producto gaseoso en la descomposición de materia orgánica. ¿Listo? Entonces, hagamos un resumen. Se encuentra en las aguas termales, su olor es repugnante a huevo podrido, puede llegar a ser venenoso y afectar el sistema de olfato, y también se encuentra en procesos de descomposición de materia orgánica, ¿vale? O sea, cuando se está pudriendo ciertos productos orgánicos, ahí lo puedes encontrar. Bueno, ahora viene otro ejemplo que son los óxidos básicos. Entonces, esperen, bajo acá un poquito para que lo puedan ver. Listo. Tenemos el óxido férrico. Ay, me fui. Qué pena con ustedes. Tenemos el óxido férrico y dice que, ya estamos en la parte de óxidos básicos, ¿no? Dice que el óxido férrico es utilizado en la industria química como materia prima en la obtención de bases o hidróxidos. Y bueno, ¿qué será esta vaina? Bases o hidróxidos. Que se utiliza en la industria. Bueno, listo, es muy utilizado en la industria. Dices que gracias a él se producen innumerables colorantes. Ah, miren, acá ya nos están diciendo que se utiliza en la industria y queda color, utilizados en la fabricación de pinturas. Entonces, cuando tú ves que traen la pintura especial con la que pintan el carro, la puerta, pues en eso hay presencia de óxido férrico, que es con el que es el colorante que se le da a determinados productos de la industria. Entonces, ya no solamente es, el óxido férrico y la fórmula es Fe2O3, no, tú dices, el óxido férrico da color y es muy utilizado en la industria. Bueno, acá viene otro ejemplo que es el óxido de aluminio, que mira, la fórmula es Al2O3 y dice que se utiliza en la fabricación de materiales recubiertos para evitar la oxidación. O sea que el óxido de aluminio se aplica en metales y es ese producto el que hace que los metales no se oxiden con el agua. Dice que es una materia prima para fabricar hidróxido de calcio. ¿Listo? Hidróxido de calcio. Que la próxima clase voy a preguntarles, ustedes tienen que investigar para qué sirve el hidróxido de calcio. El que me averigüe esto y el próximo encuentro de Zoom me diga, profesora, quiero hablar del hidróxido de calcio, se salva de un taller y se gana un 5. Bueno, los óxidos ácidos. Vámonos ahora para los óxidos ácidos. Tengo el monóxido de carbono, el más conocido, pero bueno. Dice que es un gas tóxico, inodoro e incoloro. ¿Listo? Dice que cuando se mezcla con la hemoglobina de la sangre, impide el transporte de oxígeno en los glóbulos rojos, produciendo la muerte por cianosis, deficiencia de oxígeno. Dice que se obtiene como producto de las combustiones incompletas, especialmente en los carros cuyo motor está en mal estado, es uno de los mayores contaminantes de la atmósfera. ¿Listo? Entonces, lo del monóxido de carbono acá está, miren, CO. ¿Qué es de dónde viene? De la contaminación, ¿sí? Viene del humo de los carros, de los motores, ¿sí? Entonces, cuando yo respiro ese tipo de monóxido, lo que hace es evitar que mi sangre tenga una buena respiración, ¿sí? Haya un buen movimiento de oxígeno en mi sangre. Acá tenemos el óxido de silicio. Yo le digo silicio, pero vulgarmente se le dice silicio. Y dice que lo encontramos en la naturaleza en una infinidad de formas. Es transparente y de alta dureza. Se emplea en la fabricación de lentes. Y entonces yo les mostré a ustedes mis lentes. Entonces usted ya sabe que estos lentes, su principal producto es el óxido de silicio, ¿sí? Y que en estado amorfo se encuentra como ágata, jaspe y ónix. Entonces, ¿qué será esto? ¿Qué es un estado amorfo?
Lo mismo, quien me cuente que es un estado amorfo y que son ágatas, jaspes y onix y me cuente en el encuentro, también le voy a quitar un taller y se ganó 5, pues por ser un niño proactivo e investigar mucho. Ahora vamos a hablar de los hidróxidos. Bueno, entonces estamos en la parte de hidróxidos y nos hablan que tenemos el hidróxido de sodio, qué pena, lo estaba tapando con la cámara. Dice que también es conocido como soda cáustica. ¿En qué se utiliza? En fabricación de jabones y en la refinación de petróleo. Y miren lo que dice acá, es tóxico y corrosivo, destruye la piel y la lana. Entonces viene nuevamente ese dilema que yo les decía y pues que yo se los dije en el encuentro, es que hay productos, como en este caso que es el hidróxido de sodio, que se utiliza para hacer jabones cosméticos, y miren, una de sus características es que destruye la piel, ¿sí? Entonces, a cuando venimos a ver es ser un poco más responsables a la hora de comprar nuestros productos, porque a veces como que echamos y no nos fijamos qué estamos comprando o qué nos estamos aplicando. Lo digo mucho porque hay muchos jabones cosméticos que en vez de traerte cosas buenas para tu piel, lo único que te trae son problemas. Entonces yo les decía a ustedes que están en plena época de adolescencia, donde viene el problema de la piel, de la mancha, que así me lo nieguen les baja la autoestima, a quien no, que yo también fui adolescente. Y uno a veces compra una serie de productos y uno se aplica y uno no se hace, como uno no tiene estas bases teóricas de química, uno no sabe cuáles son las características, lo único que uno está haciendo es generando un daño más significativo, ¿sí? Entonces, en vez de comprar una cantidad de jabones y tienes problemas de piel, pues busca productos más orgánicos. Como nos hablan de la dichosa economía naranja, miren, a mí me hablaba mucho mi abuelita del jabón de barro o de ese jabón que hacen con sábila y son excelentes para la piel. Si tú tienes problemas de acné, lo menos que es meterte son químicos, o sea, tienes que, si tu piel está teniendo ese tipo de problemas es porque está tratando de liberar, tiene un problema de toxicidad y ella por algún poro tiene que botar eso que sobra. Entonces, por eso sale el acné. Entonces, ¿ahí qué te está pidiendo tu cuerpo? Óyeme, me tienes muy cargado, necesito que me liberes. ¿Qué es liberar? Dejar de consumir tanto producto químico. Nuestro cuerpo es natural y nosotros necesitamos consumir cosas naturales. Miren, yo les hablaba, bueno, no a ustedes, les hablaba a otros chicos, los pollos es un ejemplo, algo, a la gente que le encanta comer alitas de pollo, delicioso, ¿cierto? Pero los pollos, estos pollitos, crecen en cuestiones de días y generalmente un pollo se demora meses para crecer. ¿Qué pasa? A estos pollitos les ponen hormonas, ¿sí? Y cuando tú estás consumiendo hormonas. Entonces uno dice, sí, estoy comiendo pollito delicioso, pero en realidad estoy metiéndome una cantidad de químicos que lo que le hacen daño es a mi cuerpo. Y acá es cuando los invito a que menos es más, ¿sí? No el jabón más costoso te va a tener una piel hermosa, lo digo por experiencia, sino más bien un jabón natural. Si tienes problemas de alguna enfermedad, trata de buscar cosas naturales, cosas que no afecten tanto tu cuerpo, porque es que nosotros venimos de ciertos procesos naturales que una niña me dijo, mira, si ves, profe, cómo nos destruyen. También les decía, miren, suele suceder en los procesos de planificación. A la mujer que le hacen, le meten una cantidad de químico que lo único que hace es destruirla, ¿sí? Cuando hay otros medios de planificación, discúlpeme en un momento, ya seguimos. Qué pena, bueno, sigamos. Entonces, ahora les voy a hablar del hidróxido de magnesio. Entonces dice que es la primera materia prima para la fabricación de lo que es la leche magnesia, la que conocemos en la casita, la que generalmente se utiliza cuando tú vas a piscina o vas al mar y te quemas, esa que te aplicas, muy económica, súper económica. Yo me acuerdo que generalmente mi papi la usa, sobre todo cuando tiene malestar de estómago, es excelente el hidróxido de magnesio, que es la leche magnesia común. Dice acá en esta segunda parte que en algunas ocasiones se mezcla con el hidróxido de aluminio en medicamentos comerciales como la milanta, que es cuando tenemos ese malestar acá cuando comemos, el Pexamar, que no lo conozco, la verdad, y el Maclox, que son sobre todo para la parte de acidez estomacal. Listo, cuando tenemos problemas de gastritis y todo eso. Pero si tú te das cuenta, estos productos
cumplen la misma función de la leche magnesia y la leche magnesia es más económica, ¿sí? Entonces, ahí es cuando tenemos que comenzar a mirar qué productos me sirven, a pesar de que sean más costosos, tienen la misma utilidad de otros. No es ser tacaños, es más, es una economía naranja y es evitar tantos químicos en nuestro cuerpo. Bueno, ahora venimos a la parte de los oxáceos y tenemos el ácido nítrico. Entonces dice que es un líquido higroscópico, es decir, que absorbe la humedad, es corrosivo y sobre la piel produce quemaduras y es muy utilizado en la industria para limpiar metales. Entonces, el ácido nítrico realmente es peligroso, es un químico muy peligroso que se encontraba con muchísima facilidad en cualquier ferretería. Acá generalmente lo utilizábamos para limpiar las escaleras, que es un piso fuerte, pero realmente lo que hace es corroer. Es el que generalmente utilizan para tirárselo en la cara a las mujeres o a las personas para lastimarlas. Eh, Tristemente es muy fácil tener acceso a este tipo de ácido y muchas personas malintencionadas lo utilizan pues para generar daño, que no debería ser el uso de este tipo de elementos para esas cosas, sino más bien para beneficio de la sociedad. Hacerle daño a una persona que en este tipo de químicos no es la solución. Tenemos el ácido sulfurhídrico, ácido sulfúrico, es un líquido oleaginoso, pesado, incoloro y venenoso. Produce quemaduras sobre la piel, quema la piel y fibras de los tejidos. Se emplea para la fabricación de abonos, en la refinación del petróleo y como deshidratante. Estos dos son muy similares, solo que el ácido sulfúrico es mucho más complicado de conseguir, ¿sí? Porque se maneja mucho en la parte de petróleos, en la refinación del mismo y como un deshidratante. En la parte constructiva también se utiliza mucho. Entonces, pues la diferencia entre estos dos, este es muchísimo más fuerte, menos asequible, más costoso, pero pues son muy peligrosos porque queman y corroen pues la estructura de la piel. Ahora vamos a ver las sales. Comencemos con el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es el que más utilizan sus mamás. Si ustedes van ahorita a la cocina y la mamá ahí tiene su bicarbonato de sodio y es espectacular. Todas las soluciones bicarbonato de sodio, yo no lo sabía. Me acuerdo mucho que un día estaba súper enferma, intoxicada en el colegio y me dice Caterine, la profesora de matemáticas, toma bicarbonato de sodio. Yo, sí, sirve mucho, es muy bueno. Primero cuando estás intoxicado, te ayuda a eliminar todas esas sustancias que te tengan enfermo cuando tienes problemas estomacales. Lo mismo si tienes problemas de acné, te aplicas un poquito y seca, te sirve para desinfectar la cocina. Claro que todo tiene una medida, ¿no? Es que no es que te vas a tomar 3 cucharadas de bicarbonato de sodio, una puntica de bicarbonato y eso te ayuda a oxigenar tu cuerpo. Entonces, bueno, acá nos dice que se utilizan medicamentos como antiácidos en tabletas de Alka-Seltzer y sal de frutas. ¿Cuánto vale un Alka-Seltzer o un sal de frutas? Acá en el barrio pues a mí me cobran 1.500, 1.600, mientras que yo tengo mi bicarbonato de sodio, le echo una puntica con un poquito de agua y soluciono mi problema estomacal. Sí, evito hacer ciertos gastos porque a la hora de la verdad, el bicarbonato de sodio, el sencillo, ay, qué pena. El sencillo, el que se encuentra en la mesa, cumple la misma función que estos, que el Alka-Seltzer. Dice que es la materia prima en la fabricación de extintores. Entonces, en el carro, cuando vemos esos extintores para quitar el fuego, ¿sí? O no, no todos son los extintores, no son para fuego, hay también otro tipo de sustancias químicas que producen. Entonces, el bicarbonato se une con otros elementos para poder apagar esos incendios, ¿vale? Se utiliza en la fabricación de productos para hornear, limpiar y brillar, ¿sí ven? Se utiliza para cocinar, pues en cantidades reducidas. Para limpiar, pues depende de la mamá. Depende de la mamá, porque hay mamás que son adictas al bicarbonato y echan bicarbonato, le echan a las verduras cuando las están cocinando para supuestamente quitarles los bichos. Pero pues en realidad lo que hace es que está matando la verdura y quitándole ciertas propiedades. Yo considero que a las verduras se les puede hacer una buena limpieza con agua, sobre todo con el agua del filtro, y quedan bien y no pierden ciertas propiedades, pero todo va en gustos, o sea, ahí sí no me le meto en la casa a nadie. Y para brillar también, porque generalmente entonces tú limpias la estufa, te queda súper brillante, súper linda. Miren lo bonito de la química.
Miren cómo el día a día se convierte en un laboratorio químico. Eh, Muy bonito. Bueno, ahora les voy a hablar del sulfato de calcio. Se me va cada rato, Dios. El sulfato del calcio se conoce como el nombre de yeso. Se moja, se convierte en una masa muy fácil para moldear, parece como cuando esa masita para hacer las arepas. Pero cuando se pone dura, no hay poder humano, o sea, es duro. Y se utiliza en la medicina. Cuando tú te partes tu brazo, cuando tú te partes tu pierna, cogen y te enyesan. Entonces, cuando te hablen de sulfato de calcio, ¿de qué te están hablando? De yeso. Eso es el sulfato de calcio, que por allá arribita les dije que me hablaran de este tema. Entonces, eso es lo bonito, y que tú te des cuenta que toda esa teoría que estamos viendo realmente es nuestro día a día y que no tiene nada de difícil, nada de complicado. La segunda parte de este video la voy a enfatizar en el taller número 4, donde yo ya les estoy hablando a ustedes de ciertos elementos que voy a unir y que me forman un nuevo compuesto. Esos elementos van a manejar un catalizador y ese producto, sí, ese resultado se llama producto. Entonces, denme un segundo, ya les pongo la presentación y vamos a ver el nuevo tema. Que eso va para el taller número 4, que no es para la siguiente semana, pero me parece importante que comencemos a adelantarnos porque últimamente nos vemos muy poquito. Bueno, acá está la parte práctica 2, ¿se acuerdan? Que yo en la clase y en el video les estoy hablando de todo este tema, que ustedes ya desarrollaron los 15 puntos de la parte práctica 1, y acá viene la conceptualización número 2, que fue lo anterior que les he hablado, que es una nomenclatura, los ejemplos, sus aplicaciones en la industria, si nos sirven, no nos sirve, y acá ya viene la parte práctica, que es muy sencilla. Miren, es simplemente de la teoría extraer el resultado. Miren, escriba el nombre de las 6 funciones de la química inorgánica. Mira, acá están. Mira, los ácidos hidráxidos, los óxidos básicos, los óxidos ácidos, los hidróxidos, los oxácidos, las sales, que también están acá en la parte superior, que acá están, mira, acá te los estoy señalando. Entonces, ahí está nuestra teoría. Nos vamos para el siguiente punto. A ver. Me dice, escriba la fórmula del hidróxido de sodio y en qué se usa ampliamente. Entonces, tú te vas, ¿te acuerdas que estuvimos hablando y buscamos lo que es el hidróxido de sodio? Entonces, acá tengo hidráxidos, óxidos, hidróxidos. Hidróxido de sodio, mira, acá está. Esta es la fórmula. Mira, te muestro. Tú escribes la fórmula y ¿en qué se usa? En la fabricación de jabones y en la refinación de petróleo. Entonces, esta parte práctica 2 está muy sencilla, solamente es buscar la información en la teoría. El 3, escribe la fórmula del ácido clorhídrico, lo buscas en la información y escribes lo que te están pidiendo. Así son hasta el punto número 18, 19. En el 20, este ya es diferente. Me dice escriba enfrente de cada fórmula a qué función pertenece el compuesto. Por ejemplo, si es un óxido, si es un hidruro o si es un hidróxido. Entonces te voy a explicar cómo se hace este punto. Bueno, entonces acá me adelanté. Vamos a hacer este primero, CaO. Entonces si nos damos cuenta son dos elementos, Ca y O. Ya sabemos que es oxígeno. O sea, para esto necesito este mapa conceptual que está en la parte superior, ¿listo? Para saber si es un hidruro, un ácido hidráxido, un óxido básico, para saber. Entonces, ¿qué es Ca? Ustedes ya que son los expertos en tabla periódica que la trabajaron, ¿cierto? Porque yo confío en ustedes. Me voy para mi tabla periódica y Ca es calcio. Y si me voy, tiene color azul. O sea que acá de acuerdo a mi tabla periódica, venga, yo la agrando un poquito, control más, que ustedes la tienen, se dan cuenta que mi color azul es un metal. Entonces me voy. Ya sé que tengo metal con oxígeno, ¿cierto? Entonces si yo digo que tengo un metal con un oxígeno, ¿qué tengo? Un óxido básico. Entonces yo ya sé que esto es un ¿qué? Ay, perdón. Ay, Dios mío. Y chip igual óxido básico.
¿Listo? Vamos con otro, a ver, busquemos este. Entonces lo coloco acá. Y entonces, ¿qué elementos tengo acá? Mire, tengo el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. ¿Listo? Tengo 3 elementos. Yo me voy a mi tabla periódica. Y bueno, el hidrógeno primero es un no metal. Ustedes tienen esa tablita periódica que yo se las di muy bonita, de colorcitos que ustedes están manejando. El azufre también es un no metal y el oxígeno es un no metal. Pero entonces démonos cuenta que es un no metal con el hidrógeno. Entonces nosotros nos vamos para nuestra tablita y un no metal con el hidrógeno tenemos que un ácido hidráxido. Entonces tú ya sabes que esto es, y escribes, es un ácido hidráxido. Y finalmente este, donde tenemos estos dos elementos, los voy a buscar en la tabla. Na, ¿qué es? Pues me voy para mi tabla. Na es sodio y es un metal. ¿Y Cl qué es? Mira, acá está Na, que es un sodio y es un metal. Cl es, me corro acá, es cloro, es de color verde, es un no metal. Bueno, entonces me voy para mi ejercicio. Y si yo tengo la unión de los dos, es decir, de un metal y no de un metal, que tengo una sal. Entonces, a esta fórmula que ya hemos trabajado, que yo les expliqué en un video anterior, se llama cloruro de sodio y es una sal que generalmente se encuentra en el mar, ¿sí? Que es la que utilizamos para condimentar nuestros alimentos. Entonces, acá está como la base de cómo debemos desarrollar la parte práctica número 2. Y el último tema que vamos a manejar es el de ecuaciones y reacciones químicas, porque ya pues la idea es que vamos a ver lo que es balanceo. Entonces, primero tenemos que entender qué es una reacción química. Entonces, una reacción química es un proceso en el que intervienen dos o más sustancias, las cuales a esas dos o más sustancias las vamos a llamar reactivos, se unen, ¿sí?, químicamente para formar otra nueva sustancia. ¿Sí? Entonces ya sabemos que una reacción química es cuando tengo dos sustancias o más que se unen para formar una nueva sustancia y a esas sustancias nuevas las denominamos productos. Entonces acá nos dan un ejemplo. En la combustión, cuando quemamos algo, hay una reacción química entre un material y el combustible con el oxígeno del aire para producir residuos como el carbón, agua y gases. Ese es un muy buen ejemplo. Acá tenemos este ejemplo que nos habla de lo que es la electrólisis en el agua. Entonces, este es el proceso de electrólisis. ¿Qué vemos? Acá vemos los reactivos. ¿Cuáles son los reactivos? El hidróxido y el oxígeno. O sea, estos son los reactivos, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer para que haya esa transformación a la electrólisis del agua? ¿Cuál es el catalizador? Electricidad. Y ya finalmente, cuando se le da esa electricidad, se le produce esa electricidad, tenemos nuestro producto, ¿sí? Ya con esta pequeña información, si se da cuenta, la parte de conceptualización es muy pequeñita. Vamos a irnos a la parte práctica. Y acá nos preguntan, ¿qué se define como reacción? Qué pena. Bueno, ya la rayé ya aquí. Entonces acá te dicen, mira, acá está la respuesta. Una reacción química se define como el proceso de dos más sustancias para formar una nueva. El segundo, cuando hay una combustión, mira, acá abajo nos están, en el ejemplo nos dicen cuando hay una combustión, es decir, cuando el oxígeno y el aire, ¿sí?, cuando la parte combustible con el oxígeno y el aire producen residuos. ¿Cuál es la característica más importante de una reacción química? Pues, mire, la forma como se representa, el catalizador es el más importante. Mire, acá dice, acá en la parte amarilla. Recuerda que en una reacción química siempre hay transformación de la materia en los diferentes cambios físicos, es decir, que se requiere del catalizador y que haya un cambio. Cuarto, ¿qué es una ecuación química? Acá nos dicen, mira, una ecuación química es la representación simbólica de una reacción química. Veamos el ejemplo, miren, esto es una ecuación química. Esto que estamos viendo acá, donde están los reactivos, este catalizador que me dice acá hubo electricidad y nos muestra el resultado final, que es nuestro producto en el proceso de electrólisis del agua. Esto es una ecuación química. Para que la conozcan, les presento una ecuación química. Entonces, bueno, ¿qué es una ecuación química?
El quinto nos dice cuáles son las partes que componen una ecuación química. Mira, acá está. Reactivos, catalizador y productos. El sexto escriba la ecuación que representa la electrólisis del agua. Miren, acá está. ¿Sí? Entonces, en esa pequeña teoría se extrae mucha información. Esta parte que vemos acá vuelve al taller 8. Según este taller complete el siguiente cuadro. ¿Se acuerdan que anteriormente les estaba explicando a ustedes con esta información, con esta tablita? Entonces tú te vas y me dicen, un metal con un oxígeno. Entonces nos vamos para nuestra tablita, busco el metal con un oxígeno que tengo, óxidos básicos. Entonces tú lo que haces acá es escribir óxidos básicos. Y así lo haces para cada uno, ¿sí? Nuevamente con el mapa conceptual, dirá esta señora si es cansona con ese mapa conceptual, pero es que en décimo vas a trabajar con esto, este tema lo tienes que manejar muy bien. Bueno, ya después de eso viene la parte que me gusta, que tiene que ver con el ejemplo que manejamos acá. Recuerde que los elementos que uno se llaman, ¿qué? Reactivos. Lo que yo hago para que haya ese cambio físico, que puede ser electricidad, calor, luz, se llama catalizador. Y lo que sale de eso son los productos. Entonces nos vamos para esta parte y acá nos dicen, tenemos la siguiente ecuación química que representa la fotosíntesis. Recuerden que la fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas hacen su propio alimento, ¿vale? Entonces, tenemos, me dice, ¿cuáles son los reactivos? Yo no los voy a escribir, mira, estos dos son los reactivos. Entonces tú, bueno, escribes, los reactivos son 6CO2 y 6H2O. ¿Cuáles son los productos? Mira, estos son los productos. Entonces tú los escribes. Puedes escribirlo completo. 6CH12O6 más 6O2. Sencillo, ¿no? Miren, acá tenemos otra ecuación que representa la respiración. ¿Cuáles son los reactivos? Mira, los reactivos son este y este, los anotas. ¿Cuáles son los productos? Mira, los productos fueron estos. ¿Vale? Me hacen una pregunta, acá dice, ¿considera que la reacción química de la respiración es inversa a la fotosíntesis? ¿Por qué? Mira, date cuenta que acá en la fotosíntesis, ¿sí? Esta parte que te estoy señalando va acá como producto. Inicialmente era que un reactivo, pero en la respiración se vuelve un producto. Mientras que el producto de la fotosíntesis era un reactivo. O sea, cambian de lugar, es decir, que sí son inversos. Entonces tú puedes escribir que conforme a las ecuaciones que se están mostrando en el punto anterior, sí son inversos porque en un momento es reactivo y en el otro pasa a ser producto. ¿Vale? El 11º punto dice, en la siguiente ecuación escriba cuáles son los reactivos y cuáles son los productos de acuerdo al siguiente ejemplo. Mira, estos son los reactivos. Y este es el producto. Ahí no nos hablan cuáles son los catalizadores, si es electricidad, si es luz, si es calor. Para cada uno de estos haces lo mismo. Entonces, mira, acá nos dice, nos ponen el ejemplo, los reactivos son carbono y oxígeno. Entonces acá ya no es tan simbólico como le estoy mostrando, sino ya tienes que decirlo con tus propias palabras. Entonces acá tú dices que el reactivo es el hierro y el oxígeno. Y así para cada uno, ¿vale? Entonces el taller pues está sencillito, es cortico, simplemente es nombrarlo, o si quieres también lo de opcional, simplemente escribes el reactivo, escribes que el reactivo es Fe2, oxígeno sub 3. Lo puedes hacer así o puedes escribirlo con el lenguaje común, como a ti te parezca. O sea, por mí no hay ningún inconveniente. Lo que yo quiero es que usted entienda que es un reactivo, que es un catalizador y que es un producto. Entonces yo te ponía el ejemplo del arroz con leche. Vamos a hacer un arroz con leche. ¿Qué necesito? Necesito el arroz, necesito la leche, necesito agua, necesito azúcar, necesito canela, necesito esencia de vainilla. Todos esos productos que mi mamá va y compra y me pone ahí en la mesa son mis reactivos. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo y mezclo, pongo a calentar el agua, le echo la canelita, el azúcar, un poquito de leche y cuando ya hierve, entonces yo le echo el arrocito y si tengo leche condensada le aplico y bueno, espero un tiempo para que hierva, para sentir la textura del arroz, que quede bien rico.
¿Qué le estoy proporcionando? Calor. Estoy aumentando su temperatura, estoy esperando a que llegue a un proceso de ebullición. A eso le llamo el catalizador, porque le tuve que meter calor para que esto se integrara. ¿Y cuál fue mi producto? Pues ese delicioso arroz con leche que comparto con mi familia. Sí, lo hago de forma coloquial, como para que lo entendamos con un lenguaje más sencillo. Y es que la química es eso, a pesar de que tiene tanta nomenclatura y tanta fórmula y tanta vaina, es nuestro día a día. Y qué bueno saber integrar el lenguaje común o vulgar con la química orgánica, que pues tiene muchos, si te das cuenta, pues, por ejemplo, la sal, creo que sí, la sal que se representa, se le dice cloruro de sodio, pues uno no va a ir a una tienda a decir, me vende cloruro de sodio, no, me vende sal. Entonces es muy bueno que nosotros manejemos las dos caras de la moneda, ¿sí? Eh, este taller yo se los voy a enviar, pero pues la idea es que lo vamos a hacer la siguiente semana y en el encuentro que vamos a trabajar vamos a hacer otros ejercicios y vamos a ver otros tipos de químicos en que se pueden servir, para que pueden utilizar. Me gustaría de pronto que me mandaran una idea, profe, hablemos de este tema, mire que me parece que esto es muy bueno, o sea, denme ideas para que la clase sea más dinámica, pues para que el ambiente se vuelva más un conversatorio, ¿sí? Salirnos ya tanto de la parte matemática y hacerlo algo más bonito y didáctico. Pero eso depende de ustedes si me dan ideas o si no, pues yo la cuadro la clase de manera simbólica y matemática. Entonces, chicos, un fuerte abrazo. Qué pena, vuelvo y les reitero, mis videos son muy abstractos, muy caseros, pero pues es lo máximo que les puedo ofrecer. Un fuerte abrazo y chao.